Sí, como decía aquel, la grandeza del hombre se mide por cómo trata al entorno y a los animales. Se hace más que necesaria esta cita los miércoles con Córdoba TV, esta cita para pensar en verde. Y ya está con nosotros Florent Prunier. Florent, muy buenas tardes. Buenas tardes. Florent, como ya sabemos, viene de la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado. Bueno, Florent, hace muy poquito, ¿verdad?, habéis tenido un viaje en el que os internabais sin dudarlo, a pesar de que los pronósticos climatológicos no eran buenos, ¿no? Y sin embargo resultó todavía mejor. Hombre, claro, eso fue todo un alucine, un éxito total. Bueno, ¿por dónde empezamos? Porque creo que habéis visto de todo, no solo lo que esperabais, sino mucho más. Sí, a ver, entonces en la asociación lo que promovemos en parte, algunas actividades son talleres de historia natural, entonces son actividades de un día, de un fin de semana, en el cual pues el objetivo es que los participantes pues aprendan a identificar especies, es decir, que podamos ir en nuestro entorno y saber cómo se llama este árbol, este arbusto, ese pájaro y no simplemente quedarnos en cosas muy vagas, ¿no? Entonces, pues el último taller que hicimos, nos fuimos un grupo pequeñito y nos fuimos a Tarifa por el estrecho de Gibraltar. Muy bien, bueno, tuvisteis una primera parada en la Laguna del Palmar, sí, ¿verdad? Sí. Donde ya pudisteis apreciar, pues bueno, un inventario de aves importante, ¿no? Bueno, importante no, porque no vimos muchas especies. Como desde, digamos que cada vez que vamos al estrecho, que tiene un interés sobresaliente, la semana pasada, o hace 2 semanas dijimos que, bueno, se podía observar la migración de las grandes aves migradoras, ¿no? Entonces, pues cada vez que vamos por ahí, pues pasamos por la Laguna del Palmar, que es una pequeñita laguna ahí en la campiña y donde pues se suelen ver, por ejemplo, malvasías o muchas aves acuáticas, ¿no? Bueno, en este caso solo vimos cigüeñuelas, que son como unas aves limícolas, es decir, que como su nombre indica, pues le gustan el fango, entonces tienen patas largas, rojas y ya está, y poquito más. Bueno, tuvimos por ahí también cigüeñas blancas, ¿verdad? Garcillas, garcetas, aguiluchos laguneros, andarríos grande, o sea que bueno, dentro notable por lo menos, ¿no? Sí. La lista de la variedad. Luego un siguiente estacionamiento en La Janda, ¿verdad? Antes de llegar al punto culminante. Exactamente, el objetivo del viaje, bueno, ya lo podemos decir para que no tenga tanta excitación, ¿no? El objetivo del viaje era observar como los cetáceos, es decir, las ballenas y los delfines en el estrecho, ¿no? Y es lo que vamos a detallar a continuación. Entonces, pues el día anterior, como el tiempo era un poco malo, malísimo, pues nos fuimos a la Laguna de la Janda, que es un sitio muy interesante, es como fue la mayor laguna de toda España hasta los años, bueno, hasta inicios del siglo XX, y, como se desecó por fines agrícolas, y ahora pues son campos de algodón y en el medio de ello hay un canal. Entonces ahí es donde vimos toda la lista de especies que me estás comentando antes. Bien, o sea que eso fue un poquito después, exactamente. ¿no? Y después fue muy bonito porque también vimos huellas de nutria, vimos ahí unas conchas las náyadas, que son unas conchas bastante difíciles de ver, y ahí vimos unas cuantas, también unas mariquitas bastante especiales, y pasamos todo el día. Ahora, lo bueno es el día siguiente. La jornada del domingo, inolvidable, ¿verdad? La chicha. Os subís al velero El Colibrí, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí comienza el viaje. ¿Cuáles son los primeros cetáceos que observáis? A ver, para remontar un poquito atrás, para aclarar, los cetáceos, la palabra cetáceos pues se refiere a las ballenas, los delfines. De hecho, la raíz griega, muchas veces los nombres científicos son muy complicados, difíciles de entender, ¿no? Pero si uno practica un poco de latín y de griego, pues muchas cosas se nos quedan en la cabeza, ¿no? Entonces, esa palabra cetáceo se refiere a keto, que eso para el griego serán los monstruos marinos, con lo cual son bestias realmente grandes, ¿no? Y después, una de las cosas interesantes es, para que ya estemos seguros, pues son mamíferos, no son peces, que creo que casi todo el mundo lo sabe,
Sin embargo, pues solo hace 250 años que la ciencia lo sabe a ciencia cierta. Entonces, pues bastante curioso, ¿no? Entonces, pues en el estrecho de Gibraltar hay unas poblaciones de algo como, hay 7 especies que se pueden avistar. En todo el mundo entero hay algo como 82 especies de cetáceos, entonces es relativamente pequeñito. Si tú te fijas en la cantidad de insectos en frente a 82 cetáceos, vamos, que es muy poquito, ¿no? Sin embargo, como el mar es un medio abierto y fácil de desplazarse, entre comillas, en él, pues han colonizado todos los océanos. Entonces hay especies como la ballena azul que está por todo el mundo. De hecho, es casi el animal con mayor distribución del planeta, ¿no? Y bueno, pues en el estrecho entonces se observan como 5 especies de delfines y afines. Bueno, no, 6. Tenemos que sumar una más. Eso. Y bueno, entonces son el delfín común, el delfín listado, el delfín mular. Efectivamente, los delfines listados que están en ese inventario al que nos referíamos antes. También el delfín común es esta especie, digamos, la que más se conoce. Pues lo que sucede con el delfín que acabas de comentar. Más bien el delfín mular, ¿no? Porque el mular es el del que tenemos la referencia, ¿no? Un poco el icono de lo que es el delfín, ¿no? Como el que vemos en la televisión, ¿cómo se llama? Es el delfín mular. ¿Por qué? Porque es la especie más social. Entonces en los acuarios pues sobrevive también más, mientras otras especies se mueren literalmente de desespero. Y también, por otra parte, si te paseas en la costa, no es nada raro ir a la costa de Málaga y echar la vista al mar y ver delfines. Simplemente, bueno, pues hay que fijarse un poco, tener un poco de suerte, pero es algo común, ¿no? Pero eso es el delfín mular, porque las otras especies son más oceánicas, son más bien a lo lejos. Entonces eso ya hay que ir en barco. Entonces, digamos que el delfín más clásico, común, que todos tenemos en la cabeza es el delfín mular, que es un delfín muy grande, que los otros delfines son bastante más pequeños, tienen más o menos nuestro tamaño. Entonces, un delfín es como una persona un poco más grande, mientras el delfín mular, bueno, ya es 2,50 metros o, vamos, es bastante más grandecito, ¿no? Esto es muy curioso, este delfín mular, también conocido como pico de botella. Es verdad que de alguna forma está en nuestro imaginario colectivo, a pesar de que hay otras variantes con otras características. Bueno, también hubo espacio para las orcas, ¿no? A las que conocemos engañosamente como ballenas asesinas, ¿no? Bueno, engañosamente. A ver, dentro de los cetáceos hay 2 grandes grupos, ¿no? Hay los cetáceos que tienen dientes y después los cetáceos que tienen Estas van bien servidas barbas. de dientes, eso sí. Eso es. Entonces, las de las barbas normalmente son las ballenas. Entonces son todas las especies más grandes, entonces tiene esos filamentos ahí en la boca que le sirven para filtrar el mar, entonces capturan, engullen una cantidad la más farraminosa posible de agua y entonces después lo filtran y guardan el plancton, es decir, todos los pequeños animales que están flotando en el agua, entonces que sean crustáceos, que sean larvas de peces, bueno, todas esas cosas de tamaño pequeño a mediano, pues se lo guardan. Y después, por el otro lado, hay los cetáceos con dientes y entonces en ello pues están todos los delfines, está las orcas y después está también otro gigante, una de las especies más también impactante que es el cachalote. Que el cachalote se parece a una ballena porque tiene el tamaño de la ballena, pero sin embargo está dentro, es un depredador. Es decir, que todas las especies con diente pues van a cazar. Entonces van a cazar peces, van a cazar calamares. Entonces, pues, las orcas, ¿qué pasa? Pues sí, se le llaman asesinas porque, bueno, pues, porque son carnívoros, son cazadores, son además súper depredadores, un poco como, pues, si nos imaginamos el lobo o las grandes águilas, es decir, que, pues, tiene un espectro alimenticio bastante variado dentro de los otros animales. Entonces, lo que es curioso, entonces, pues en el estrecho pues, se nutren bastante de atunes y de hecho, pues la guía nos comentó que están como asociados, especializados, que hay 2 familias y cada familia tiene su comportamiento especial. Entonces, una está más asociada a las almadrabas,
cuando los pescadores los cogen para el atún, ¿no? Algo parecido a lo que le ocurre a los delfines mulares, ¿no? Según dicen, están tan extendidos geográficamente hablando, entre comillas, por el océano que han desarrollado por zona sus propios sistemas de ultrasonidos, ¿no? A ver. Sí, son dos cosas. Uno, los cetáceos, imagínate, tú estás en el mar, ¿cómo te desplazas? ¿Cómo encuentras? Y además, si tú eres un animal buceador que va a bastante profundidad, bueno, pues llega un momento que la luz ya no la hay. Entonces, pues hace falta un sistema de desplazamiento. Entonces, ahí es cuando los cetáceos tienen una cabeza gorda, que son órganos que les sirve para hacer que sirve como sonar, para hacer la ecolocación, ¿no? Entonces, pues al final funciona como un radar de los nuestros, pero eso es biológico. Entonces, eso es una cosa, y yo creo que casi todos lo tienen, y más las especies son buceadoras y vas profundo, pues más tienen este órgano desarrollado y más grande es la cabeza. Claro. Para que te hagas una idea, el cachalote, un tercio del cuerpo, un tercio, imagínate, es como si esto fuese su cabeza, un tercio del cuerpo es la cabeza, y todo esto está relleno de un líquido ahí que le sirve que pesa, entonces que le sirve para ir rápido, porque este animal baja hasta más o menos 1000 metros de profundidad, a 1 kilómetro. De repente está respirando, de repente dice, tengo hambre, 1 kilómetro abajo, a los calamares, a por ellos. Entonces eso, la verdad es que es totalmente alucinante, ¿no? De cambiar es decir, que es un cambio radical porque cambia la presión, entonces hay una adaptación en un periodo de tiempo muy pequeño que no creo que ningún otro vertebrado o animal sufra, ahora no me viene a la cabeza. Entonces, la segunda parte de lo que estaba diciendo es que también es verdad que hay adaptaciones locales, es decir, que pues como los delfines, las orcas son depredadores, pues entonces no son muy especializados. Entonces comen lo que hay. Pero a veces comer lo que hay significa que, bueno, pues que si tú estás en España no comes lo que hay en el Caribe, no comes lo que hay en la Antártida. Y pues entonces por eso se especializan. Y además como la caza es, por ejemplo, en el caso de las orcas, van por pequeños grupos familiares. Y entonces, pues, hay un elemento social, es decir, que cazan en grupo, entonces tienen estrategias particulares, ¿no? Entonces, hay una parte que eso, pues, las familias tienen como una especie de bagaje social que se transmiten de madres a hijos, pues, la forma de cazar. Entonces, eso hace que, bueno, pues, si en mi familia cazamos atún, pues, yo aprenderé a mis hijos, a los ballenatos a cazar atunes, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Otra parada de vuestro viaje, Florent, serían esas ballenas piloto o calderones, que algunos estudiosos han llegado a llamar de una forma muy poética grandes asteroides flotantes sin destino. El término está muy bien, porque la verdad que responde, es muy bello, muy poético, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, pues, antes de hablar de la especie en sí, para un poco cambiar un poco, lo que sí es interesante es que bueno, todo es interesante. En el estrecho, pues hay ahora desde hace poco tiempo, realmente desde hace 15 años más o menos, hay empresas, hay fundaciones, hay gente que está haciendo como turismo para ver cetáceos. Entonces, realmente hoy estamos hablando de cetáceos para decir que, bueno, pues no muy lejos de nosotros tenemos ahí un sitio maravilloso para ver ballenas y delfines, y eso es una actividad nueva de naturaleza, que realmente en la costa lo conocen bien, pero quizás en Corea un poquito menos, ¿no? Y eso pues ha empezado hace pocos años, y además, bueno, pero siempre ha habido ballenas ahí, como te puedes imaginar. En los años 20, pues incluso había cazadores de ballenas en Tarifa. Es decir, que durante 5 o 6 años pues había una fábrica, una empresa que se dedicaba el negocio duró 4 o 5 años, porque eran muy efectivos. Vamos, gente muy buena en su campo. Muy certera, sí. Y más o menos, imagínate, tú acá, en 4 o 5 años mataron a más de 1000 o 1500 rorcuales comunes. Es decir, que casi cada día mataban una ballena grande. Entonces, al final,
pues casi desaparecieron de la zona. Sí. Y entonces, pues por eso se acabó el negocio. Entonces, entonces eso era un poco el antecedente histórico. Sí. Volviendo a las ballenas piloto, que podríamos enlazar también con el pez luna, ¿verdad? Que además también ha recibido alguna vez esta designación que decíamos tan poética de gran asteroide por el tamaño y en concreto por esa quietud que tiene, ese peso y ese aspecto. Hablamos de los calderones, decíamos. Sí, entonces, bueno, los calderones son también delfines, hay los delfines, pero delfines de tamaño muy grande, o primos de los delfines, no exactamente. Van en manadas, entonces hay especies entre los cetáceos que son más o menos sociales, entonces las más pues se dejan aproximar al barco, se ven de cerca, van en bando, son muy juguetones porque pues tienen un comportamiento social muy desarrollado, entonces para nosotros eso es una cosa muy placentera, ¿no? Entonces de repente puedes estar en un barco ahí rodeado de, yo qué sé, de 200 delfines ahí a la derecha, a la izquierda, por todos los lados. Tú eres parte de la manada y los ves saltar por todo. Y pues los calderones iguales, ¿no? Son residentes, es decir, que estos en concreto pues se quedan en la zona del estrecho, que pasa también con las orcas. En España ahora el mejor sitio para ver orcas pues es el estrecho, ¿no? Y ya. Decíamos, hablábamos de los calderones, es curioso, algunos estudios apuntan a que son los cetáceos que en mayor índice son varados a la costa. Ah, varados, pues... Y dicen que eso puede estar relacionado con que componen o constituyen pequeños núcleos muy reducidos. Sí, bueno, lo que pasa es que... a ver, hay varias cositas aquí. Es que muchas veces cuando van en manada, hay como un líder o dos líderes ahí, que entonces todo el resto de la familia le sigue. Entonces, si un animal se siente mal, pues claro, como los cetáceos pesan, salvo algunos, que no sé si tenemos tiempo, pues cuando están cansados pues se hunden en el agua, ¿no? Entonces pues cuando un individuo se siente muy mal, pues tiene una tendencia a ir hacia la costa, porque así pues baja en el fondo y puede volver a respirar con menos esfuerzo, porque no son peces, toda la respiración se hace por el aire, ¿no? Entonces, pues si tienes una manada que sigue un líder y por cualquier caso en concreto pues se sienta mal, pues todo el mundo le sigue y entonces es así que se acaban los varamientos esos masivos. Pero realmente eso pues como pasa en muchas especies, no solo el calderón, ¿no? Por desgracia, ¿no? ¿no? Y luego hemos hablado del pez luna, que curiosamente los ingleses llaman pez sol. La percepción es curiosísima. Y en cualquier caso es un cetáceo curioso, ¿verdad? Porque bueno, eso es un pez. ¿No? Es un pez, bueno, es un pez, está considerado, o por lo menos hay quien lo considera dentro del grupo de los cetáceos también, será por la morfología, por la configuración. Es un pez muy grande, entonces es muy llamativo. Además, es muy llamativo y dicen además eso, ¿no? Que contrasta ese exceso de peso con la reducción, ¿no? Que podemos contabilizar en cuanto al cerebro, ¿no? Porque tiene un cerebro muy reducido, ¿no? Pues imagino que los peces no. Sí, pero en especial, claro, 200 kilos a lo mejor y 4 gramos de cerebro, por eso hablábamos de que también puede ser un gran asteroide, ¿no? Un asteroide gigante, ¿no? En este caso. Eso, sí, tienes razón. Como para seguir con los nombres, como el pez... ¿Cómo es? ¿Es el pez sol? Es el pez luna o el pez sol, ¿verdad? Sí, es que ya me he liado. Pues el nombre científico es mola, así que mola el pez. Efectivamente, el nombre científico es más gracioso. Es un pez, entonces no es un cetáceo, es decir, que no es un mamífero. Mira, pues lo aclaramos esto porque es verdad que no tiene que ver con nosotros. Por el aspecto que tiene, recuerda, y muchas personas lo ubican, igual que muchas veces decimos, no, las orcas pertenecen a la familia de los delfines, ¿verdad? Pues la misma explicación, ¿no? La misma confusión. Sí, entonces para los mamíferos pues tienen pelos, aunque en los cetáceos realmente como para desplazarse en el agua pues los pelos le vienen un poco fatal, entonces los han perdido, salvo algunas ballenas que tienen ahí unas barbas, como barbita, ¿no? Exactamente. Y después los mamíferos pues damos de la lactancia a nuestras crías, ¿no? Entonces pues todos los cetáceos lo hacen.
Sin embargo, el pez luna pues, es un pez, entonces no tiene pelo, tiene escamas y además él suelta los huevos, hay una fecundación ahí en el mar y después cada cría hace lo que puede. La vida, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que el pez luna sí es un pez muy grande y sin cola apenas, es decir, que es como una especie de globo, de ahí el nombre, entonces es muy curioso. Y, pues, y además tiene una aleta un poco alta, entonces pues... Dicen que transmite muchísima paz el mirarlo, ¿no? Que es como un remanso, está ahí parado. Sí, bueno, cuando vamos en barco así, bueno, muchas veces la visión es, es bastante fugaz. De ahí la story, quizás. Quizá de ahí la historia, pero vamos, que se suele ver en las excursiones. Sí. Bueno, ¿y qué más hemos podido ver? Porque dentro del ámbito marino también nos hemos quedado con otras variedades, ¿no? Claro, bueno, pues hay aves marinas también. Entonces, pues hemos visto pues lo típico de las aves marinas, que no sé si son a las personas, las pardelas, que son otras aves que solo vienen a tierra para hacer la reproducción. Todo el resto del año lo pasan en el mar. Como duermen en el mar, comen en el mar, pasan 6 o 9 meses o en el Atlántico o en el Mediterráneo y solo pisan en la tierra pues, cuando hay que poner huevo y cuando hay que calentarlo, ¿no? Las gaviotas, que sí, ellas son más aves costeras que vemos fácilmente, los alcatraces, que también son esas aves marinas ahí muy grandes, con las puntas de las alas negras, que también se pueden ver desde correr unos prismáticos sencillos, ir en la costa en Málaga y pasar un poco de tiempo y a lo lejos ahí. Lo que es gracioso de los alcatraces es que tienen un vuelo... Están volando en el aire y ven una presa abajo y entonces hacen una especie de formación en la cual se estiran muchísimo, después recorren las alas así y así eso parece un cohete y bueno, impacta el mar ahí con una... Eso de 5 o 6 metros de altura y se lanza en el mar, ¿no? De hecho, el impacto es tal que la mandíbula, es decir, su pico, tiene una especie de sistema atrás, se lo desengancha un poquito. Hay como una especie de sistema de muelle, porque es que si no, pues la presión sería tal que se rompería el cráneo, ¿no? Y entonces, otra especie que nos encantó un montón, porque son muy difíciles de ver, son ¿cómo se llaman? Las pardelas chiquititas ahí. Bueno, no me acuerdo, que son unas pequeñas pardelas del mismo grupo, que son negras ahí, que tienen este tamaño, que son bastante difíciles de ver normalmente, y ahí en esta ocasión estaban... Esas aves tienen mala fama entre los pescadores, porque como has visto, son chiquititas, ¿no? Pero pasan todo el tiempo en el mar. ¿De qué se nutren? Pues claro, no pescan ellas, pues lo que van a buscar son cuando en el mar está flotando restos de alimentación, que flota, entonces porque sería grasoso, por ejemplo, pues, o trocitos de carne que habría dejado una orca, por ejemplo, pues estos los huelen a kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros de distancia, tienen un olfato increíble y llegan ahí y están ahí comiendo un poco para así, ¿no? Entonces, pesan tan poco que si hay un temporal, cualquier temporal, eso... incapaces de resistirlo, ¿no? Entonces, pues, como que sienten con bastante antelación los cambios atmosféricos, entonces se desplazan bastante. Entonces, de repente, cuando los pescadores pues, veían muchos de esas pequeñas pardelas, que ya no me sale el nombre, pues... eso anunciaba malos auguros, porque detrás venía un temporal muy... Seguro, ¿no? Exactamente. Eran entonces, pájaros de mal agüero, ¿no? Eso es. Aunque realmente lo teníamos que ver al revés, ¿no? Que les avisaba que iba a pasar algo malo, pero bueno, eso ya... Pardela cenicienta, ¿verdad? Paíño europeo. Eso, el paíño. El paíño era el que nos faltaba antes, el nombre. Palo grande, también alcatraces, de estos hemos hablado, bueno, de las gaviotas también, patiamarillas, hemos comentado alguna cosita. Bueno,
Veo que un compendio bastante completito, ¿no? Entre unas cosas y otras aprovechamos cada segundo del viaje, ¿no? Hombre, la verdad es que el viaje, hay varias maneras de explorar el estrecho, ¿no? Entonces, claro. Como decía, en Tarifa ya hay varias, hay todo tipos, hay empresas, hay fundaciones, hay pequeños barcos, entonces cada uno puede encontrar el viaje que quiere, de más tiempo, de mediodía, de un día entero. Nosotros antes de este viaje pues habíamos ido en varias ocasiones, entonces ya conocíamos un poco el tema. Y entonces lo más típico es la excursión de 2 o 3 horas, ¿no? Que ya eso está genial porque es que siempre se ve algo, porque entre unas cosas y otras, como... Claro, es que no hemos dicho por qué hay cetáceos ahí, es que el océano Atlántico está encontrando el Mediterráneo, del Mediterráneo viene de las profundidades abisales, porque hay hace casi 1000 metros de profundidad, es lo que permite que el cachalote esté en estos parajes. Pues el agua sube cargada de nutrientes, entonces eso es una de las zonas más ricas para toda la vida marina. Entonces, también para nuestro plato, nosotros los españoles que nos encanta tanto comer pescado, pues ahí tenemos una zona de aprovechamiento genial, ¿no? Entonces, pues en este caso hicimos un viaje de un día entero. Nos fuimos un pequeño grupo, hay unas 10 personas ahí en barco y el viaje duró todo el día. Y decía, salir del puerto hasta volver al puerto, pues era pequeñas explicaciones, ver una ave marina por aquí, ver un bando de delfín listado y un poco más a los delfines común. De repente al fondo vemos ahí un bando enorme de gaviotas que decimos, ahí está pasando algo que pasa, porque claro, cuando hay mucha bulla es que algo está pasando. Y de repente sale una aleta de la orca, y bueno, espectacular, la verdad, espectacular. Además, la orca es que hay lo que se suele ver, ¿no? Hay como tres o 4 hembras que forman un pequeño grupo, van con la cría. La cría es dependiente mucho tiempo de las madres porque como es difícil aprender a cazar, pues no es como las ballenas que abren la boca, engullen, filtran y entonces eso se independizan muy rápidamente, pero las orcas no, eso dura mucho tiempo. Cada 7 años o cada 6 o 7 años, imagínate tú, es que, vamos, que tienen muy pocas crías. De ahí la importancia también de que un individuo tiene una importancia muy grandísima, ¿no? Y al lado de esto, pues suele haber un macho, que no necesariamente es el macho reproductor, que también puede ser de un familiar, entre comillas. Pero el macho lo que pasa es que tiene una aleta caudal grandísima, pero grandísima, que 2 metros. Imagínate, tú más grande que nosotros, tú corres una persona y eso es el tamaño de la aleta dorsal del macho de orca. Entonces, estás y de repente ves ahí todo el bullicio de los pájaros y tal, y de repente, ahí el espolón. Una experiencia inolvidable y para repetirla, ¿no? Sobre todo. Sí, para repetir, lo que pasa es que va a ser difícil repetir también. Tener la ocasión, pero bueno, sí proponer, ¿no? Nosotros siempre hacemos esa propuesta y desde luego en este caso el lugar para visitar, ¿verdad? Es Tarifa. Sí, en Andalucía, sin duda alguna, Algeciras, Tarifa es un sitio donde se sale. En otra época, entonces, a las especies que hemos comentado antes, se pueden añadir entonces el rorcual común, que es el segundo ser más grande del planeta. Para hacerte una idea, estas ballenas son, como el rorcual azul y el rorcual común, son más grandes que los más grandes de los dinosaurios. Es decir, que ya son... Asusta, la proporción asusta ya. Sí. Y el cachalote también, que no hemos visto en este viaje, ¿no? Entonces, eso de mayo, porque esos grandes cetáceos tienen hábitos migratorios muy marcados. Las otras especies más pequeñas se suelen quedar ahí en la zona, ¿no? Las otras no hacen grandes migraciones, y hay un refugio entre Mallorca, Córcega e Italia, ahí hay un triángulo de los Bermudas mediterráneos, que ahí se agrupan muchísimas ballenas. Entonces eso es un santuario. Entonces van de ahí, pasan por el estrecho y después ya van a sus lugares de reproducción. Bueno, Florent, teníamos hoy 4 bloques en total, teníamos muchísimo de lo que hablar, pero bueno, es maravilloso que nos falte el tiempo porque así tenemos la excusa y podemos dedicarle todo el que se merecía este viaje a Tarifa, ¿verdad?
y sin embargo sí queremos apuntarlo, ¿verdad? Teníamos por ahí un ecoconsejo, una especie por conocer y por supuesto también un espacio que visitar. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Vamos, ya nos quedan 5 minutitos, vale, perfecto. Así que podemos hacerlo como quieras, podemos hablar de uno de esos bloques, vamos a hablar de las tres o vamos a proponer ahí. las 3 cosas y ya cuando nos volvamos a ver, ¿verdad?, las ampliamos. Empezamos por el ecoconsejo, si te parece. Pues el consejo pues viene un poco, creo que eso merece la pena desarrollar la próxima vez, viene un poco a raíz de que, bueno, de una polémica grandísima que se está gestionando en Francia ahora mismo, porque se han publicado una serie de artículos científicos sobre transgénicos. En España suelen tener muchísimo menos repercusión que en otros países. Es un poco una pena y no se sabe muy bien si es que es el público general que falta interés de información sobre transgénicos o si es que hay de una cierta forma se bloquea esta información en los medios más. Entonces, pues como. Perdón. Y también, bueno, bien. Hablaremos, por tanto, de eso, de esos alimentos genéticamente modificados, de los transgénicos, a raíz de una investigación que se ha hecho en Francia, que además ha tenido la peculiaridad de exceder los 90 días que suelen tener de seguimiento, y han sido 2 años de trabajo, ¿no? Exactamente. Lo que es un poco preocupante para nuestra salud es que realmente hay muy poquitas información sobre. Hay que disociar 2 cosas muy importantes. Es, uno, los transgénicos de laboratorio que se quedan dentro de una cuba de vidrio. Entonces, pues por ejemplo, hoy en día la insulina, casi toda la insulina se produce por ese tratamiento. Entonces, esos son bacterias que están confinadas en un ambiente y no se pueden escapar. Y otra cosa, que eso es la cosa problemática, es que son las plantas que están modificadas para, como supuestamente, mejorar la agricultura, que eso es un planteamiento muy discutido, muy discutible, y ahí es el problema, porque ahí hay muchísimo menos control, las plantas tienen la peculiaridad de reproducirse como todos los seres vivos, entonces se diseminan los genes esos, y después también podrían tener un impacto bastante importante sobre la salud. Entonces, el estudio que estás mencionando es que es el primero realmente de largo alcance que se hizo sobre dos variedades de maíz. Bueno, el cultivo más ampliamente cultivado en el mundo de transgénico, ¿no? Y entonces lo que te deja un poco perplejo es que los estudios que se han hecho para autorizar ese cultivo, pues carecen bastante de fundamento, o tienen un tamaño muestral muy pequeñito. En fin, conclusión, que no valen para gran cosa. Entonces, por primera vez tenemos un estudio muy importante de 2 años, que tiene sus defectos también, como cualquier estudio. Claro. Y entonces ahí vemos los resultados bastante. Y además vamos a ver cómo ha tenido esa incidencia que ha saltado al mundo de la política también en Francia y cómo nos afecta, ¿no? Aquí desde la península, desde España, ¿cómo lo hemos vivido esto, ¿no? Uno de los problemas es que hasta ahora pues, hay transgénicos que están autorizados en Europa y otros que no. Son muy pocos los autorizados. Lo que pasa es que los no autorizados, pues sí los importamos en piensos para dar de comer a los animales, con lo cual al final acaban en nuestro plato. Y bueno, otros que directamente están cultivados. Entonces, al final es que por muy cuidadoso que tú eres, es que es casi imposible no consumirlos y no saberlo, ¿no? Y entonces eso es y después la investigación esta pues puso, bueno, te deja los pelos de punta porque pone de manifiesto un efecto muy fuerte de este Claro, es que hay muchos tipos de transgénicos, entonces, pues este estudio vale sobre 1 o 2 de ellos. Lo que pasa es que este es el más ampliamente difundido en el mundo, ¿no? Muy bien, pues entonces tendremos que abordarlo, ¿verdad?, como se merece, porque el tema es complejo. Es muy complejo y hay que ir tranquilamente. Es complejo y también vamos a dejar apuntada esa especie por conocer, ¿no? Entonces, la especie por conocer va a ser una frase. En otoño, con las lluvias, pues salen los grillos, porque en la ciudad de repente en otoño empezamos a escuchar muchos gri. Y no siempre convivimos bien con ellos, ¿no? Bueno. Hace unos meses hubo una barriada que denunciaba pues una plaga, ¿no?, de grillos, pero bueno, como no transmiten enfermedades ni nada de eso, pues no se le podía siquiera considerar una plaga, ¿no?
Pero sí hubo mucha bueno, polémica con plaga esto. es un término muy relativo, ¿sabes? Claro, por de momento que una especie tiene una población un poco superior al umbral que nosotros decimos que es soportable, eso se llama plaga. Entonces, efectivamente, por eso vamos a conocerlos, ¿no? Sí. Sin esos prejuicios y sin toda esa información. Y bueno, y por último, también nos vamos a trasladar a la Sierra de Cardeña, ¿verdad? bueno, no solo Cardeña, porque ¿Y Montoro? entonces yo simplemente quería invitar, ya que en Tarifa tenemos que esperar la primavera, porque en invierno lógicamente los barcos no pueden salir con toda la seguridad y tal. Entonces, ahora, ¿qué nos queda aquí para ir a visitar? Pues había pensado que, bueno, que ahora, después de las lluvias otra vez, salen los grillos, pero también salen los ciervos haciendo la berrea. Y bueno, pues en Córdoba tenemos ahí unos sitios maravillosos para observar. Entonces, lo que decías, ¿no? En Cardeña, pero también en los Nachuelos, también en Sierra Morena en dirección de Villaviciosa. El corazón, digamos, de Sierra Morena, que además es, bueno, la reserva natural en la que se concentra un mayor número de los cérvidos. La verdad es que es el momento de asistir a ese avistamiento, ¿no? Claro, hay que aprovecharlo. Eso dura, no sé, un mes, 2 meses, y después ya tenemos que esperar el resto del año. Entonces, si un domingo, un sábado, bueno, incluso no hace falta ir tan lejos, porque si se va hasta San Rafael de Navellana, pues se pasea por la tarde tranquilamente, se puede escuchar, porque, bueno, una cosa es verlos, pero también otra cosa es escuchar el barameo de los machos ahí. Claro, la berrea, que es eso, es. el celo, pero no solo el cortejo, el combate incluso, ¿verdad? Sí, todo sí, ese sí. proceso pues apasionante, ¿no? Para cualquier curioso, cualquier visitante. Claro, muy llamativo. Y muy llamativo, efectivamente. Pues bueno, se nos quedan estos temas que por supuesto enriqueceremos, ¿verdad? Con todas las vivencias que acontezcan de aquí a entonces. Y como siempre, Florent, te agradezco que nos hayas hecho esta visita a nuestro espacio en verde. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, y hasta muy pronto, ¿no? Pues eso digo yo. Aquí estaremos. Adiós. Adiós.